Días a todos y a todas. Mi nombre es Karen Chavarría. Me corresponde abordar el tema de la normativa universitaria a grandes rasgos. Antes de eso, por supuesto, les extiendo mi felicitación por haber aprobado todo el proceso de selección para ingresar al posgrado y deseando que este proceso de formación sea lo más provechoso posible para cada uno de ustedes. Entonces, entrando en materia, contarles que en la Universidad de Costa Rica hay una gran cantidad de normativa. Esta que les voy a mencionar es la de mayor importancia que deben tener en cuenta ustedes porque regula su situación como estudiantes del posgrado. En primer lugar, el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica es el documento, la norma con mayor jerarquía a nivel interno de la Universidad de Costa Rica. Regula absolutamente todo lo que tiene que ver con la formación académica en grado, posgrado y demás. Luego tenemos el reglamento general del sistema de estudios de posgrado que aplica para todos los posgrados, incluyéndonos nosotros. Esta norma es importante porque fija parámetros generales. Por ejemplo, no es posible a partir de la formación de posgrado que hayan exámenes de ampliación. Esta es una regla de este reglamento. Además, también fija todo lo correspondiente con exigencias académicas, con notas que se deben obtener para aprobar los semestres y regula situaciones de gran importancia para todo lo que tiene que ver con la formación académica. Igualmente está el reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Es también muy importante porque son las conductas prohibidas y sancionadas por la universidad respecto a los estudiantes. Ahí encontramos todo lo que tiene que ver con plagio, eh, cuestiones como maltratos entre estudiantes, todo lo que tiene que ver con conflictos a nivel de estudiantes, con profesores y demás, está regulado en este documento y la sanción máxima es de 6 años. Entonces, por ejemplo, si alguien es sancionado al amparo de este reglamento, perdería la posibilidad de continuar su formación académica por hasta 6 años. De ahí la importancia de que ustedes sepan cuáles son las conductas de las cuales deben alejarse. El reglamento de obligaciones financieras también de relevancia por considerar que de la matrícula se generen obligaciones financieras para ustedes y si ustedes no las acatan en el tiempo previsto, aparte de que van a tener que pagar un porcentaje adicional, ¿verdad? Por el atraso, no van a poder hacer ciertos trámites como por ejemplo trámites de graduación, matrículas, solicitar beneficios complementarios y demás. Y luego tenemos el reglamento del programa de posgrado en especialidades médicas, que regula todo lo específico que aplica acá para nosotros. Por ejemplo, lo relacionado con exámenes, lo atinente a reprogramación de pruebas, cómo se deben calificar los exámenes, las funciones de los órganos colegiados acá adentro y demás situaciones que les atañen directamente a ustedes. Igualmente, hay otro montón de reglamentos, solo se los menciono por cuestiones de tiempo, como por ejemplo el reglamento en contra de la discriminación. Ahí se enlistan todas las conductas que pueden ser consideradas discriminatorias y que por lo tanto se prohíben dentro de la Universidad de Costa Rica. Hay un procedimiento específico para ese caso. También está el reglamento en contra del hostigamiento sexual. Igual, todas las conductas que dentro de la Universidad de Costa Rica se catalogan como hostigamiento sexual y que por lo tanto son prohibidas y también sancionadas de forma muy fuerte, igual con sanciones de años separados de la formación académica. Acá observamos la principal obligación que tienen los estudiantes del programa de posgrado en especialidades médicas. Entonces, ustedes deben preocuparse de que en cada semestre su promedio ponderado sea igual o en el mejor de los casos superior a un 8.0. Bajo esa lógica, el semestre está aprobado y ustedes continúan con su formación académica. ¿Qué pasa si tengo nota de 77.5 o más, pero menos de 8? En la Universidad de Costa Rica aplica una regla de redondeo. Entonces, ese semestre automáticamente se tiene como un 8.0. Posteriormente tenemos la situación que debe evitarse a toda costa, es tener menos de 77.5. En ese caso, la regla es la separación definitiva y la excepción es el periodo de prueba. ¿Qué sucede acá? Considerar que bajo esta lógica, ¿verdad? Están bajo una situación jurídica que les puede limitar el continuar con su formación académica. Les puede limitar
el seguir en esa plaza y el continuar siendo estudiantes del posgrado. Entonces, a partir de esta lógica, es la situación que, como les dije, debe evitarse a toda costa. Posteriormente tenemos la separación temporal. Esa es una figura que es muy importante que ustedes tengan presente por cuanto permite que el estudiante tenga una separación de su formación académica por situaciones personales y luego retome su formación. Es bastante beneficioso porque reconoce la existencia de situaciones extraordinarias que pueden afectar la formación académica. Entonces, antes de que esa situación extraordinaria nos lleve a un bajo rendimiento académico y suceda lo que veíamos en la diapositiva pasada, entonces la recomendación siempre es observar y apegarse a esta figura. El trámite es muy sencillo. Se debe presentar una justificación ante el comité director de cada una de sus especialidades y luego esto lo elevamos a la comisión del programa. Es un permiso que se da por un máximo de 2 años a nivel interno. Pueden pedirlo en tractos o directamente 2 años. Y como les decía, es la recomendación para no perder la condición de estudiante, porque hay situaciones que se nos salen de las manos, por ejemplo, alguna enfermedad, alguna situación personal, algún problema además, que hace que las personas a veces no puedan concentrarse el 100% en su formación académica. Tener en cuenta que ningún estudiante puede separarse sin la aprobación requerida. O sea, ustedes no pueden de un semestre a otro dejar de matricular lo que les corresponde porque eso tiene una sanción y esa es la separación definitiva. O sea, ya no sería estudiante ni sería un funcionario de la caja bajo la lógica de todo lo que compete a formación académica. Entonces, con base en esto, que tengan muy presente las fechas para hacer la matrícula y todas las instrucciones que se le van a dar para hacerlo en el tiempo establecido, porque si no, esa ausencia de matrícula puede ser considerada como una separación unilateral que lleva a una separación definitiva como sanción. Posteriormente, tenemos todo el tema de los recursos dentro del programa de posgrado. Es muy importante que tengan en cuenta estos elementos, estos aspectos, por cuanto, bueno, si bien es cierto, ya ustedes los conocen porque aplica una lógica similar a lo del proceso de selección, hay que tener presente también que estas vías aplican para rotaciones, para exámenes, para notas finales semestrales. Entonces son las herramientas que tienen ustedes para solicitar una revisión de esos aspectos académicos. El primero de ellos es el recurso de aclaración o adhesión. Es un recurso oral, es un recurso informal, sirve para subsanar aspectos formales, por ejemplo, la nota que fue tal vez numéricamente mal calculada, pero no es una solicitud para que se cambie el fondo. Por ejemplo, no podemos analizar acá el fundamento de esa calificación. Eso sería un aspecto que tiene que interponerse por escrito en los medios que ya casi les voy a mencionar. Este documento, este recurso más bien, debe presentarse en un plazo de 3 días hábiles y la persona que lo recibe debe resolver en un plazo de 5 días hábiles. Estos plazos ténganlos muy presentes porque para los estudiantes son obligatorios, o sea, son plazos que deben observarse siempre y en caso de que no se haga, se pierde la posibilidad de acudir a esa vía. Luego tenemos el primer recurso formal por escrito, que es la revocatoria. En este caso, la revocatoria se plantea ante la misma autoridad que emite el acto que origina la revocatoria. O sea, en caso de que, por ejemplo, estemos hablando de una rotación, entonces lo planteo, la revocatoria, ante la persona que me califica ese recurso. ¿En cuánto tiempo? En 5 días hábiles desde que yo recibo esa nota. Si es fuera de ese plazo, tenemos el tema que les mencioné anteriormente, de que por más justificación que tengan, no es un recurso que se va a poder admitir. Entonces, presente ese dato, ¿verdad?, de los 5 días hábiles para que no se caiga en esa situación de perder la posibilidad de acceder a este recurso. Posteriormente tenemos el recurso de apelación, es también un recurso formal, es un recurso por escrito, pero se interpone ante la autoridad superior. Entonces, siguiendo el ejemplo de antes, ya no es de profesor que me calificó esa rotación o ese examen, sino el que está por encima, que sería en este caso el coordinador de la especialidad. ¿Cómo se hace? Se interpone ante el coordinador pide un informe al comité director
y luego tiene 5 días hábiles para resolverlo a partir del momento en que recibe ese informe. Entonces, aplica igual el mismo plazo, 5 días hábiles para interponerlo. Hay una sola apelación por cada acto en particular, una apelación para el examen, una apelación para la rotación, o sea, no hay infinitas apelaciones acá a nivel interno. ¿Y qué pasa? Si ustedes interponen, por ejemplo, esa apelación en contra de esta nota final semestral o de esta rotación, les va a quedar pendiente de asignar una calificación y no se les va a otorgar una nota final semestral hasta que se aclare el tema de la apelación. Y la apelación agota la vía. Después de eso ya solo queda instancias judiciales que ustedes también tienen derecho a acceder en caso de que haya una ilegalidad. Las normas de evaluación rigen las que se establezcan en el plan de estudios y en el programa de curso, pero esto no está escrito sobre piedra. Entonces, si hay un 50% de aprobación o más del total de estudiantes matriculados en un curso, y si estamos una semana antes de la evaluación, al menos, es posible que se varíen estas normas de evaluación. Entonces, tiene que haber una anuencia entre la mayoría de estudiantes y el docente para que se cambien estas normas de evaluación. ¿Qué se podría cambiar? Por ejemplo, que el examen ya no sea oral y más bien sea escrito. Entonces, este tipo de circunstancias son perfectamente posibles. En cuanto a las reposiciones de las evaluaciones, eso tiene que ver con los exámenes parciales, finales que ustedes hacen a lo largo de su especialidad. Tengan en cuenta que hay causas que justifican que ustedes no se presenten a una evaluación. Por ejemplo, enfermedad, muerte de un pariente, caso fortuito de fuerza mayor. Podrán observar acá que no se contemplan las vacaciones. Las vacaciones laborales de la caja no implican que un examen tenga que cambiarse de un momento a otro. Ustedes están en vacaciones, tienen que hacer el examen que estaba previamente establecido. ¿Cómo se gestiona? Es una solicitud ante el profesor que está a cargo de esa evaluación y lo tiene que interponer en un plazo de 5 días hábiles. Este plazo de 5 días hábiles se cuenta a partir del momento en que, por ejemplo, yo me reincorporo de la incapacidad. Tengo ese plazo para presentar al profesor la justificación y la prueba de que yo tengo alguna de las causas que les mencioné anteriormente que justifican esta reposición. Y el examen se va a reponer, pero respetando los primeros 5 días, que sería el tiempo en que yo me reincorporo a la especialidad. O sea, no puedo reincorporarme hoy de mi capacidad y al día siguiente me pueden hacer el examen, eso sería ilegal. Tienen que esperar 5 días hábiles a partir del momento en que yo retomo mis labores académicas. Hay una regla muy importante acá por si alguien está pensando eventualmente en el traslado de especialidad. Esta posibilidad se permite dentro del posgrado, pero está sujeta a ciertas condiciones específicas que se disponen en el artículo 16 bis del reglamento del programa. Entonces, en primer punto, es que tienen que estar en el primer año de haber ingresado al posgrado. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona de segundo o de tercer año no puede simplemente acceder a la segunda etapa de alguna otra especialidad que quiera llevar y trasladarse y dejar la formación del posgrado al cual inicialmente fue admitido. Entonces, es dentro del primer año que tiene que hacerse todo este trámite para traslado de especialidad y lo harían únicamente accediendo a la segunda etapa, porque ya la primera etapa la tienen aprobada. Y además ocupan cartas donde se acepte ese traslado de especialidad, tanto de parte de la especialidad en la que ustedes se encuentran, como hacia la especialidad a la que ustedes pretenden acceder en una segunda oportunidad. Otros elementos de importancia que debe considerarse es que ustedes dentro de su especialidad no pueden hacer procedimientos propios de esa especialidad si no están bajo supervisión. Entonces, únicamente pueden hacer procedimientos propios de licenciatura, de médico general, si no tienen esa supervisión que debe llevarse a cabo por parte de los profesores de la especialidad o del posgrado. La supervisión es lo que les acabo de mencionar, es lo que se requiere para que ustedes estén haciendo procedimientos propios de la especialidad, tanto en la jornada ordinaria como en las guardias. Cuando hay una evaluación, ustedes deben recibir notificaciones
por parte del docente que les va a evaluar, que incluya, por ejemplo, los temas, el lugar, la hora y duración de esa prueba. Y si ustedes no cuentan con esos elementos antes del examen, pueden interponer los reclamos respectivos para no presentarse en la prueba. Tener en cuenta que ustedes tienen que tener una vestimenta adecuada, acorde al puesto que ustedes van a tener dentro de la caja y además portar el gafete de identificación. Las evaluaciones dentro de especialidades médicas pueden ser incluso durante los cierres institucionales. Entonces, a final de año, igual se les puede evaluar, se les puede calificar cualquier rotación y demás, porque no aplican los cierres colectivos de la Universidad de Costa Rica para efectos de ustedes. Y para trámites internos, considerar que ustedes tienen que realizarlos tanto en la caja como en la Universidad de Costa Rica. Si hay una incapacidad, la presentan ante su jefatura en la caja y ante el coordinador de su especialidad. Eso es muy importante porque puede hacer que se cambie la fecha de finalización inicial que se les da a ustedes cuando ingresan al posgrado. ¿Por qué? Porque si supera los 28 días, entonces en ese caso tienen que reponer ese tiempo en que no estuvieron activos académicamente. Muchas gracias. Les dejo por acá mi correo por si eventualmente en algún momento tienen alguna duda.